con buena música, pero además de eso también con la compañía de ustedes a través de nuestra frecuencia, a través de nuestros medios digitales también, y por supuesto para los que han disfrutado durante este mes, que ya está por cerrar, de todos estos programas de música nacional y también las repeticiones. Cabe resaltar que los fines de semana, acá en Extra Radio, a partir de las 2 de la tarde del sábado, 11 de la mañana del domingo, también podemos disfrutar de estas repeticiones de los programas de la semana, y también en Extra TV Canal 42, de 6 a 7 de la noche ambos días, sábado y domingo, para que usted entonces pues disfrute de las repeticiones y no se pierda ninguno de los programas que tenemos. Hoy iniciamos semana de lujo, muy contentos, muy agradecidos también por los mensajes y las bonitas reacciones que ha tenido el Sonido de mi País durante este mes, que inició como un proyecto pensado en el mes de la independencia, y un proyecto que apuntara a resaltar la música nacional y la música costarricense, que nos ha hecho grandes también fuera de nuestro país. Dentro de esto hemos tenido una pasarela gigante de artistas de todo sonido, de todo estilo y de toda historia también, incluso artistas que quizás hoy no se encuentran activos en la música o están diversificando con otras etapas de su vida, pero hicieron historia, han hecho historia, y es meritorio que los conozcamos, o que conozcamos más de ellos, porque son más que conocidos, y que sepamos desde su primera persona cómo fue su historia en la música. Hoy debo reconocer que para mí es un enorme placer haber invitado, haber tenido la respuesta positiva de Marco Salazar, Macho Salazar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ernesto, por invitarme a tu programa. Un gusto tenerte aquí, Macho, muchas gracias. Años esperando este momento. Aquí estamos con un veterano, no sé si pensionado, pero veterano por lo menos, ya viejillo. Me has dicho esa palabra varias veces hoy, sí. ¿Te sentí? Sí, ¿te parece que veterano por la experiencia? Sí, pero creo que... Pensionado, no sé, tal vez. Ahora, hay gente que, digamos que una pausa, vamos a dejarlo como que es una pausa, tal vez. Pero sí, no he estado comercialmente activo. Sí, siempre sigo haciendo música y tocando mi instrumento, pero tal vez la parte de ya decir, vamos a hacer una gira o presentaciones o armar un proyecto como tal, de momento he estado paralizado. Bueno, muy bien. A Macho Salazar lo conocimos y lo recordamos, por supuesto, con Por Partes, una banda que desde el 99 fue formada, me corregí si no es así, 1999, para 2001, un par de años después ya estaban con disquera. Así es, en el 99 hicimos Por Partes y tuve que cantar porque no había un cantante. ¿Qué tal? ¿No era el plan inicial? No, yo era guitarrista. Teníamos un primer concierto y fue como que dijimos, bueno, hay que tocar ¿y quién va a cantar? Y no apareció el cantante. Alguien nos iba a ayudar en teoría, después que sí, que no. Bueno, no hay cantante, yo canto. Pero ya cantabas antes de eso. Sí, hacía coros, pero me da miedo cantar, no me gustaba. Ok, sí, es de esas historias en las que por fuerza mayor hubo que hacerlo y salió súper bien. Fue a puro empujón. Macho, yo te voy a decir que a pesar de esto que me estás contando, la música de Por Partes, las letras, pero es que la voz, yo creo que Por Partes tiene ese sello específico de tu voz, y qué bueno que el cantante inicial no llegó. Después de muchos años de conciertos, de música, de varios discos también, pues la voz de Macho, que lo que hablábamos ahorita, recorrió el país en las radios pues comerciales, y también marcaron una época. Luego de algunas pausas, digamos, alrededor de 2003 también, pues la banda retoma fuerzas. Hay en algún momento cambio de integrantes y demás, pero bueno, se mantuvieron siempre vigentes y además siempre con ese sonido característico. ¿Cómo encuentra Por Partes el sonido en aquel momento? ¿Cómo llegan a eso que conocemos hoy de la banda? Bueno, tal vez te podría decir que cuando Por Partes arrancó, increíblemente, aunque era una banda de pop rock, ¿verdad? Que era un poquito suave, si lo queremos ver dentro del rock. Yo comencé escuchando Metallica, o sea, yo comencé tocando metal, básicamente. Pero a la hora de componer no me salía la música metal, ¿verdad? ¿Era tu pasión? Bueno, ¿era una música claro, que disfrutabas? Empecé tocando guitarra, ¿verdad? Tocando rock pesado, etcétera, y conforme pasó el tiempo me gustaban otras tendencias de música. Y Por Partes fue muy por partes, literalmente, ¿verdad? La forma como nos conocimos fue porque yo llegué a una fiesta familiar y una prima me presentó al novio, resulta que era un baterista. Ok.
Y ese fue el famoso Saz, que lo quiero muchísimo, ¿verdad? Y Saz me dijo, yo tengo un par de amigos del cole con los que tocaban. Estaba Alito, que tocaba también, era chelista en la Sinfónica Juvenil. Y fuimos a llamear un fin de semana y cuando nos dimos cuenta había química, nos faltaba otro guitarrista. Me dijeron, yo tengo otro compa que era compañero mío del cole y lo trajimos y cuando nos dimos cuenta estábamos por partes. Teníamos un primer concierto y no teníamos nombre. Teníamos canciones pero sin nombre, entonces sentados en la grada afuera de mi casa, me acuerdo que Alejandro dijo, ¿cómo le ponemos al grupo? ¿Cómo hacemos las cosas? Es como que todo ha sido medio por partes. Digo, pongámosle por partes, por partes y ya. Sí, no fue nada muy pensado. Ese primer concierto fue entonces, los puso a correr porque no tenían cantante, no había nombre en su momento. Sí, fue en este teatro donde quedaba la Sala Garbo. Lorenzo Oliver, creo. Lorenzo Oliver. Sí, es cierto. Sí, eso es como por sector de Hospital de Niños, por esta zona hacia abajo. Sí, ¿verdad? Sí, fue muy vacilón. La gente queda como en alto, es muy íntimo, muy pequeño. Y nos echamos al agua ahí. Fue como el primer concierto. Ahí tengo el póster todavía del primer concierto. ¿Y después de ese día qué pasó? Dijeron, Después de ese día pasaron 1000 cosas, ¿verdad? Ojalá que si compartimos esto, ¿verdad? Pues si hay gente que está comenzando la música o que está en su proyecto musical, hay aciertos y desaciertos que uno aprende en el tiempo. Recuerdo que nuestro gran anhelo era hacer un disco. Es que en la época en la que estábamos nosotros no existía la tecnología como existe hoy, ¿verdad? Que las personas con una compu, ¿verdad? En la casa pueden prácticamente hacer un disco. Nosotros necesitábamos ir a un estudio de grabación y eso conllevaba una inversión grande y estaba la famosa figura de las disqueras. Y entonces mi buen amigo Alberto Ortiz, que lo aprecio muchísimo, da la casualidad que cuando yo era niño, ¿verdad? Y fui adolescente, fui por muchos años uno de los locutores más rotados en el país haciendo locuciones comerciales. ¿Vos? Sí, yo era locutor, hice 800,000 locuciones y entonces llegué a conocer mucha gente del gremio de la publicidad, etcétera, y en el estudio de Garnier trabajaba Alberto Ortiz. Sí. Y ahí lo conocí, nos hicimos amigos y yo le conté del proyecto y me dijo que quería escuchar algo y nos hicimos muy compas y al final nos ayudó a grabar un demo. Sin la ayuda de Alberto ese día no hubiéramos podido mostrar, digamos, lo que podíamos hacer, que nos llevó yo me acuerdo, yo tenía 21 años y no me pregunte cómo, a través de un señor que conocí, me consiguió una reunión con el presidente de Universal Music. Y con 21 años, un chamaquito, fui con un demo y toqué la puerta y me recibió y le presenté el disco y me dijo, me encanta, hagamos algo. Y fue un lapso como de 9 meses de negociar hasta que nos firmó Universal y fuimos el primer grupo firmado por Universal. Bueno, maravilloso. Y la importancia de lo que decís, a 21 años ya eras locutor comercial, ya tenías rato de serlo. Sí, se abrieron puertas, una cosa con otra. Sí, exacto, estabas haciendo grandes cosas, no solo en la música, sino en la comunicación y lo que al final termina ser arte también. ¿Cómo llegaste a ser locutor comercial? Aquí me van a vacilar, los que son viejos se van a acordar, yo era el carajillo que salía en el anuncio de canastitas de copos que se metía en un locker. Y en aquella época también fui el vaquero Jonis. Okay. Ahora sí ya me quemé. Nunca lo habías dicho, nunca lo habías contado. No, eso solo los muy cercanos lo saben, o ya cuando me ven, ¿verdad? Qué bueno. Y bueno, cuando llegué a hacer canastitas de copos, en esa época se grababa en cine. Y el cine no tenía sonido directo casi siempre, entonces uno después iba a hacer la voz grabada por aparte. Y como era muy extrovertido y hacía anuncios de tele y así, me dice el director, ¿por qué no vas a hacer la voz también para que sea la voz tuya? Y fui a un estudio de un gran amigo todavía, ¿verdad? Que se llamaba, bueno, en aquel momento se llamaba Videolab, y grabé y como que hice buena química con el que manejaba los controles y todo, y me dice, mae, usted podría dedicarse a esta vara y grabar, usted no le da pena y lo hace bien. Y yo, en serio, me llamaron a un segundo, un tercero, un cuarto, y cuando me di cuenta, yo grababa siendo un niño, no sé qué, 2, 3 locuciones por semana, tal vez. Wow. A ese nivel, y era muy rápido grabando, entonces me invitaba mucho. Crecí en la adolescencia, me siguieron llamando. A pesar del cambio de voz y todo lo que viniera. No me fue tan mal con eso, por dicha. Y eso sí me ayudó mucho porque era como una ayuda económica grande para comprar instrumentos o cosillas así, entonces... O sea, la música ya la tenías clara de esas tempranas edades. Pues me gustaba mucho, sí, claro, sí, me encantaba. Lo que pasa es que también era un refugio a la vez. A título personal, yo tenía una situación personal un poquito complicada, familiar, y esa fue como mi muleta que me sacó adelante. Qué dicha, qué maravilla encontrar en la música ese tipo de cosas, porque hay un sinfín de historias en la música, en los artistas, que al final terminan, convergen en eso. La música
abro comillas, me salvó. Bueno, no necesariamente de algo tan malo, sino de algo emocional o algo incluso hasta espiritual, ¿verdad? Sí, fue algo que me ayudó a encontrarme conmigo mismo de alguna otra manera y hacer música es como otro idioma, uno está como en otra frecuencia, muy chido. Bueno, y es que incluso ahorita mencionábamos eso, e incluso espiritualmente la música sigue siendo también parte de tu vida, de tu día a día. 100%. Aunque ya no estás en escenarios y grabando discos, como decías, pero bueno. ¿Qué fue digamos, el reto más complicado? ¿Cuál fue la batalla más difícil que pudieron lidiar como banda? Hablando de Por Partes, porque ahora mencionábamos fuera de micrófonos cuando conversábamos. Por Partes es tu sello, es tu marca. Sí, pura vida. Tu último disco, que se llama Alegría. Alegría, sí. Para vos es el mejor disco o el más del alma y el mejor elaborado. Ya nos vas a contar las anécdotas del disco. Es de Por Partes, pero en realidad fue Macho el que trabajó en ese disco. Sí, digamos que el reto más grande, atendiendo a la pregunta que decías, ¿cuál es el reto más grande que tiene un grupo, digamos? El ego. Ah, sí, los tocó feo. El ego destruye un grupo. Es de las cosas más complicadas. Y en general, porque que no se me ofendan mis amigos músicos, que los adoro muchos, ¿verdad? El músico vive del aplauso. De alguna u otra manera el aplauso tiene que ver un poco con vanidad, ¿verdad? Y hay muchos egos, ¿verdad? Yo hago este arreglo, yo hago tal cosa, yo impongo mi idea, ¿verdad? Siempre hay un poco de eso. Y cuando sos joven, manejar un poquito el éxito, sea grande o pequeño, ¿verdad? Es algo que cierta gente no lo sabe manejar o asumir muy bien, entonces siempre hay un poquito de ego, sobre todo cuando también hay mucho talento, digamos. Yo he tenido la dicha de compartir con los mejores músicos de este país, así lo puedo decir. Sí. Desde tener como que lo quiero como un papá, Marvin Araya, ¿verdad? Que me ayudó hasta hacer arreglos, que es un crack. Trabajar con Paul Rubinstein, con diferentes músicos, con Mario Álvarez, con Danilo, ¿verdad? Guzmán, con tantos tan talentosos, ¿verdad? Con Ramsés Araya, Mauricio Quiroz, ni qué decir, lo que para mí es impresionante, los Son Sax. O sea, con gente muy buena, digamos, esos no tienen problemas de ego, realmente, los que son muy buenos. Eso suele pasar, ¿verdad? Sí, otros son más complicados y eso fue deteriorando un poco digamos, en el segundo Por Partes. En el primero fue una historia muy triste que tal vez la puedo contar, creo que muy poca gente la conoce. Encantado, de cómo se destruye el grupo, la primera ronda. ¿Qué fue en el año? ¿Ya había pasado cuánto kilometraje ahí? Nosotros sacamos el disco, el que se llamaba Por Partes, el álbum homónimo, ¿verdad? ¿Qué fue el primero? Donde estaba Quiero Más, Silencio, Sigo, y funcionó muy bien. Y el que era el presidente de la disquera, Manuel Peña, que lo quiero muchísimo, sigue siendo buen amigo, hace mucho no hablo con él, pero lo quiero muchísimo. Él creía tanto en el grupo que él le dijo a su jefe que hoy por hoy es el chairman de todo Universal Hispanoamérica, se llama Jesús López. Le dijo, tengo un grupo acá que yo fiché, le decía, ¿verdad? Quiero que vengas en algún momento a verlo porque vale la pena. Y nosotros abríamos bastantes conciertos internacionales y una vez tocamos con La Ley en el estadio Ricardo Saprissa. Y cuando estábamos tocando con La Ley nos bajamos del escenario y nos había ido a ver Jesús López. No. Y cuando nos bajamos del escenario, Manuel Peña, ¿verdad? Estaba con una gran sonrisa, me acuerdo que nos dice, él es español, ¿verdad? Decía, vente tío, que te voy a presentar a mi jefe. Él es Jesús López, claro, yo desde que lo vi sabía quién era. Sí, ya alguien reconocido en la industria. Ajá, claro, exactamente. Tú no lo ves, es Emilio Estefan, ¿verdad? Yo desde que lo vi, y con el señor grande, con su barba y todo, yo dije, claro, usted es Jesús López. Que dice que te lo dijeron después del concierto. Ah, no, por supuesto. Dicho antes, hubiera sido un caos. Claro, por supuesto. Y nos fue muy bien, fue un buen concierto, lo disfrutamos. Sí. Y cuando nos vio, básicamente lo que nos dijo fue, me encantó el proyecto, están muy jóvenes todavía, quisiera que hagan 150 conciertos más. Así nos dijo, ¿verdad? Porque era a lo español, ¿verdad? Un poco seco. Pero sí, me gusta y lo vamos a apoyar. Se van a ir a México, como prioridad de lanzamiento en México, todo pago, en 3 meses, preparen todo porque la compañía cubre todo. Wow. Ese día fue como que le digan a usted que se ganó, ¿verdad? el mayor de la lotería. Sí. Lo triste de esto es que pasaron 3 meses. Yo me acuerdo que mi compañero de grupo vendió hasta la cama, el televisor, todo, o sea, como de que ya nos vamos del país, aquí vamos a hacer una limpia y vendamos todo. Bueno, no importa. Pasan 3 meses y no nos mandan los tiquetes todavía. 4 meses, 5 meses, yo les dije a todos, pongamos plata. Yo me monto en el avión y yo me voy a México. Yo conocí al presidente Universal, que fue el que primero nos firmó inicialmente, Gonzalo Gutiérrez, bellísima persona, un colombiano.
Y me dice, claro, yo te recibo. Y cuando llegué a Universal, siendo un chamaquito, te estoy hablando, no sé, 23, 24 años, o sea, digo, joven todavía. Claro. Me fui a reunir con el presidente de Universal Music en México y con el equipo de ellos, y cuando nos sentamos nos dijeron que había unos cambios de planes. Y básicamente, ¿ustedes se acuerdan de un grupo que se llama Belanova? Claro, por supuesto. Bueno, oiga esta historia. Resulta ser que el que era el director de mercado de Universal México, Humberto Calderón se llama, era el que apoyó a Belanova, pero también era el manager de Belanova, sin que se supiera mucho. Okay. Y básicamente ese señor tristemente nos zafó la tabla. Hizo un intercambio lanzando Pedro Fernández en España a cambio de que lanzara un grupo español que se llamaba Efecto Mariposa en México. Claro. Y el campo que tenía por partes se lo dieron a Efecto Mariposa y nos quitaron el presupuesto. Y en México, si no tenías el presupuesto, por lo menos en esa época no tenías cómo sonar a las radios, ni cómo moverte para hacer promoción. Es un país gigante. Wow. Y eso yo lo supe tiempo después. O sea, nos dijeron, no, todavía no, vamos a esperar y todavía no hay tanto presupuesto, y el proyecto se congeló. Cuando yo regresé con las malas noticias, yo supe la historia de qué fue lo que pasó tiempo después en una Teletón. Pero cuando regresé al país tuve que decirle a mis compañeros de grupo, y fue un caos, fue una depresión absoluta. Es que te iba a decir, pasaron de la mejor bonanza con la noticia en el concierto. Era la historia, te ganaste el mayor de la lotería, claro, después dijeron, no, nos equivocamos en un número. Sí, el número serie no era una cosa. Sí, exactamente. Pero fue tanto que, digamos, As, que lo quiero muchísimo, es como, lo adoro, el baterista de esa época, se deprimió y se metió 15 días en el cuarto y no salía, no quería ni comer. Y entonces dijo, y todos de una edad similar. Claro, éramos personas muy jóvenes con todos los sueños. Entonces me acuerdo que Sas dijo, no quiero volver a tocar batería. Estábamos una semana de tocar con Alex Intec en el Planet Mall. ¿Se acuerdan cuando estaba en el Planet Mall? Arriba. Y dijo, no puedo tocar. Y yo, ¿qué hacemos? Faltaban 3 días. Y Diego nos dijo, no cuenten conmigo, no va a tocar. Y teníamos que tocar, teníamos el compromiso. Y ahí fue donde yo alcé el teléfono. Además era Alex Intec, que había también que abrir un concierto de eso. Yo alcé el teléfono y fue donde llamé a Kim Rivera. Y Kim, como a primera vista, me dijo, démosle, hicimos un medio ensayo y tocamos el concierto y lo hizo impecable. Como Kim hace las cosas. Que es muy bueno, sí. Y ahí fue donde entró Kim a por partes. ¿Qué pasó con el otro baterista? En buen plan, digo, o sea, él dijo, de verdad la música no quiero más. Hoy sigue tocando batería y lo quiero muchísimo, Sas. No, Sas dijo, se metió a la universidad, hizo su carrera y dijo, no quiero saber nada más. Fue como un golpe emocional demasiado fuerte. Sí. Y luego, estaba en su derecho, además de vivir su duelo propio en el tema de este sueño propiamente, pero bueno, la vida lo llevó a... Alejandro se va de por partes, que era mi gran dupla en el grupo, porque la mamá, cuando se dio cuenta que pasó eso, dijo, los papás no querían que se dedicara a la música. Entonces, entonces le dijeron, eso no le convenía, entonces vamos a hacer una cosa. Y dice, escoja lo que quiera estudiar usted, lo que sea, y se lo pagamos y usted va. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? Yo quiero estudiar animación digital. ¿A dónde le quiere? En Argentina. Y se fue a Argentina. Y me quedé solo. Bueno, me quedé con Morita, que era el otro guitarrista. Y Morita y yo, musicalmente hablando, digamos, teníamos gustos muy diferentes, o teníamos una visión muy diferente de hacer las cosas. Y al final prácticamente me quedé solo. ¿Qué pasa después de eso? Marcos Salazar, macho, se queda solo. ¿Y quién? ¿quién estaba? ¿Quién ya había llegado para ese tiempo? Pero como un músico invitado, por decirlo así. Claro, en un impasse de ver qué pasaba con la banda incluso. Correcto. Entonces, bueno, de ahí pasa el balde de agua fría y venía a hacer el nuevo disco. Esta es la mejor historia, esta historia. Perdón si me extiendo usted. No, la hora es tuya. La hora es tuya. Eso es una muy buena historia. Yo estoy encantado. Cuando vamos a hacer el segundo disco con Universal, ¿verdad? Y había pasado toda esta historia entre que se desarma el grupo, etcétera. Yo recuerdo que le dije a Manuel Peña, Manuel, bueno, no importa, pasó esto, pero hagamos el siguiente disco y metámosle fuerza. Y me dice, bueno, la compañía te va a poner un productor musical. Y yo le dije, ay, maravilloso. Vamos a ver si trabajamos con Cachorro López. Cachorro López es un tremendo músico, ¿verdad? Creo que trabajó con Fonse también en algún momento. Ha hecho todo. Es increíble. Y yo, fascinado. A la semana siguiente me llama y me dice, mira, hay un pequeño detalle. Para que Cachorro López haga tu disco, el presupuesto de todo tu disco es el equivalente solo a hacer una canción con Cachorro López. No podemos trabajar con Cachorro López, o sea, no nos alcanza la plata. Yo, no puede ser. Entonces me dice, te vamos a conseguir un productor en Sudamérica. Y bueno, nos dicen, bueno, este es el productor, se llama fulano de tal. Para ponerlo en contexto, el productor que va a hacer el disco es como alguien que hubiera hecho, no sé, un disco de marimba de música folclórica.
que no tenía nada que ver con el género de nosotros. Yo, ¿pero qué grupos ha hecho parecidos o algo? No, hizo una cosa como de música folclórica y entonces... Macho, tenían muchos retos ustedes. No, muchos. Entonces tuve que decirle a Manuel. Pero oí lo que tuve que hacer. Tuve que decirle a Manuel, vea, don Manuel, vamos a hacer una cosa. Yo no voy a dejar que otra persona haga nuestro disco, haga la producción, si no es una persona que sabemos que ya tiene experiencia haciendo música similar a la nuestra o éxito comprobado. Sí. Para esa gracia mejor lo produzco yo. Y se me ríe, me dice, ¿cómo lo va a producir usted? Pues yo lo produzco. Y entonces me dice, ¿usted está loco? Le digo yo, bueno, déjeme pensarlo. Entonces llegué a la semana siguiente, me siento con él y le dije, hagamos un trato, bóteme de Universal, rómpame el contrato. Yo voy a hacer el disco. Y si a usted le gusta el disco, yo regreso a usted y usted me vuelve a firmar. Que era Solo Paz. Ajá, ese no se llamaba Solo Paz, pero es el que iba a ser Solo Paz. Iba a ser, ok. Y entonces me dice Manuel, usted está loco, ¿usted sabe cuántas personas desearían tener un contrato con Universal Music y usted me está pidiendo que yo lo vote? Le digo yo, sí, porque usted me tiene amarrado a mí con 5 discos. Si usted no me da el release, ¿verdad? Que es la liberación me va a amarrar y me va a cortar las alas. Y por otro lado, usted no tiene nada que perder. Vea, yo voy a conseguir la plata, yo invierto, hago el disco, lo grabo y lo traigo con un producto terminado. Si a usted le gusta, me firma. Y si no le gusta, pues al lado yo, ya sabré yo qué hacer. Y esa fue la famosa historia en donde tuve que hacer un par de canciones y trabajos de música, de jingles comerciales y cosas para conseguir plata, para reunir la plata para grabar el disco. Y me acuerdo que a un grupo que quiero muchísimo, que es Expreso, Solón Sirias y ellos, me dice Solón, mira, tenemos que hacer una canción que es el aniversario. Y le digo yo, perfecto, te contrato, perfecto, con esa plata yo también podía generar más ingresos para grabar el disco, ¿okay? Y grabé. Al final te liberaron. Sí, sí, claro. Entonces Manuel dice, tome, aquí está su carta de liberación, me dio un abrazo y me decía, usted está loco. Y entonces yo me acuerdo que el día que yo le di la mano y me fui, yo le dije, vea, don Manuel, yo no sé si tengo o no tengo la razón. Eso te iba a decir, ¿te sentiste que estabas loco en algún momento? Yo no sé si tengo la razón, pero yo le voy a decir algo, solo el tiempo me va a decir si usted o yo, quién era el que tenía la verdad. Y me dice, bueno, te deseo el éxito igualmente. Bueno, yo hago la música con Expreso, conozco a los músicos de Expreso y les pido fiado. Okay. Entonces le digo, Mario, vea, yo no tengo cómo hacer el disco, o sea, tengo equipo de grabación, pero no tengo los músicos. Estaba sin músicos y me dice, no se preocupe, lo vamos a padrinar. Yo voy a llamar a todos los músicos que yo conozco y le van a dar crédito. Y cuando usted pueda, usted les va pagando. Es una historia, macho, es una historia que debo decir, yo creo, no sé cuánta gente la sabe, en realidad, así muy poca gente. A telescopio, ¿verdad? Muy poca gente. Es una historia muy curiosa que uno no se imagina que hay detrás de una banda y que además detrás de por partes, sí. Y que afortunadísimamente la estás contando hoy acá en El Sonido de mi País. Que te probaron el crédito. Bueno, te hicieron el estudio crediticio y todo. Fui, como dicen, a préstamo gota a gota musical. Nanchi, el trompetista Expreso, espectacular, me dice, yo grabo las trompetas y yo llamo a Chupón es un saxofonista buenísimo, Alejandro. Me dice, y yo voy a llamar a Leito para que nos ayude con el trombón. Digo, por músicos de primer nivel, Mario Álvarez, un monstruo tocando bajo, era mi director musical. ¿Quién iba a tocar la batería? Yo grababa todas las guitarras del disco. Llamé a una amiga que fue corista de Carlos Vives, que vivía en Costa Rica, que la conocí porque era compañera locutor de locución comercial, Alexa. ¿Y hoy sigues grabando locución? No, desde muchos años ya no. Okay. Y bueno, resulta ser que hice el disco y entre lo que estaba haciendo el disco, eso es una locura, yo le escribí a Benny Facone, que era el productor de Maná, Luis Miguel y todos estos. Estuve en comunicación con él por correo, un día tuvimos una llamada, le mandé los demos y le gustó la música. Y me dice, ¿qué querés hacer? Y le digo yo, bueno, yo no tengo la plata para trabajar con usted. Imagínate, si venía a pedir fiado para hacer los arreglos y grabar nada más. Qué jugado. Le dije, cuando yo tenga la plata, yo le aviso. ¿Cuánto puede costar más o menos mezclar el disco? Me dijo, tanto dinero. Ok, listo. Pasan como 3 meses, ya tenemos todo el disco grabado. Para explicar un poquito, perdona, ese contexto es, a la generalidad es... Una cosa es tener el disco grabado, los instrumentos, las voces, todo armadito. A veces es como lo que se puede llamar una maqueta. Sí. La mezcla es un proceso posterior que tiene que generar un balance sinérgico entre los instrumentos, entre las voces, y tiene que, a ver, macho, tal vez si lo digo en palabras muy coloquiales, tiene que amarrar
completamente, ¿verdad? Concatenar todo el sonido para que al final la canción se escuche como se escucha en un disco, en la radio o en Spotify, ¿verdad? Entonces, a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué tanto proceso en un disco, en una canción? Y luego viene la masterización, y entre, obviamente, las bandas y los grupos o los artistas en general, entre más pueden invertir en estas partes, su sonido va a mejorar, su puesta al aire, digamos, va a ser mucho más, además de profesional, mucho más rica para el oyente, y eso es lo que ustedes estaban buscando en ese momento. Claro. Ya grabaron, tenías crédito para grabar, pero venía lo demás. Lo grabé todo en mi casa, no en un estudio profesional, sino hicimos como un estudio improvisado, un home studio, llamémoslo, con buenos equipos, pero digo, no en las condiciones normales. Que seguís teniendo un espacio así en tu casa. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Increíble. Bueno, es que yo pienso en esto y me muero la risa porque recuerdo la pulseamos mucho. Pero bueno, resulta ser que en aquel momento teníamos un manager que lo aprecio mucho, hace años, ¿no? Roberto Montero, y me dice, Roberto, me dice, tengo una ex compañera de colegio, oiga esta historia, porque es vacilona, que el hermano estuvo metido en música en Puerto Rico y un montón de cosas, y viene al país y dice que anda buscando grupos y cosas, que le encantan cosas de esas. Y le digo yo, buenísimo. Y vamos a una reunión y me lo presentan, Don Stockwell. No te creo. Ya una semana llegar al país, no sabemos ni quién era. Y nos dice Don, yo quiero ser inversionista, yo les pongo la plata para que puedan ir a mezclar el disco con Benny Facone. Y ese día yo brincaba una pata, llamé a Benny, le dije, Benny, tengo la plata, ¿qué hacemos? Macho, no me digas que después de esto los papeles también cambiaron, como las veces anteriores. Cambiaron, ya le cuento, por eso le cuento la historia. Y entonces resulta ser... El rodo muerto de risa, como dicen, no puede ser. Resulta ser, ¿verdad?, que yo me voy a California. Fui 3 veces a Los Ángeles a trabajar con Benny para tratar de afinar cosas del disco. Lo terminamos de pulir. Ahí conocí un tremendo músico que era la mano derecha de Benny, que era el cantante original de la banda de Luis Miguel, se llama Carlos Murguía. Carlos es un pianista, cantante increíble. Cuando tocaban en Disney, la banda de Luis Miguel tocaba en Disney, en el parque. Tocaban 3-4 veces al día. Pero como él era el cantante, Luis Miguel no le iba a decir, véngase conmigo. Era el único que no se pudieron llevar, básicamente. El tipo era un crack. Hicimos el disco, nos pasaron 1000 historias locas, y ya el disco quedó perfecto. El disco quedó masterizado. Regresamos a Costa Rica, y ahí fue donde lanzamos el famoso Solo Paz. Yo se lo llevé a Manuel Peña, Manuel le gustó el disco y me dijo, bueno, no te voy a firmar, me dice, pero vamos a licenciarlo, lo vamos a sacar bajo Universal, pero una licencia. El disco lo lanzamos y nos fue muy bien, sacamos Sentir, ¿verdad? Que era la canción, la de... Dale. El famoso riff de guitarra, ¿verdad? Y entonces... Empieza pesadito el disco. Sí, claro. Cuando la batería, después de ese toque, cuando entra la batería, ahorita la escuchamos, y también ahorita la escuchamos, si te parece. Exacto. Y bueno, entonces resulta ser, ¿verdad?, que me llama Jorge Castro. Es otra historia que es una locura. Jorge Castro me llama y me dice, mira, yo estoy en como el comité de Costa Rica, los Grammy Latinos, ¿verdad? Ya te iba a preguntar por eso, justamente. Y entonces me dice, ¿no te gustaría inscribir el disco en los Latin Grammys? Y le digo yo, Jorge, esa carajada es como jugar, no sé, loterías. Uno nunca se lo gana a nadie, man. ¿Qué se va a ganar uno aquí en Costa Rica? Algo así. Y me decía, no, va, tráete el disco. Yo, seguro, tráete el disco. No sé, Jorge, déjame pensarlo. Eso fue un viernes. Y me llama el sábado, Jorge, no estoy seguro. Y me llama el domingo, como al mediodía, y me dice, mae, no te cuesta nada. Yo voy a mandar un paquete con varios discos. Tráete el disco, nada más. Y yo, bueno, está bien. Me fui como a las 6 de la tarde, lo mandaba el lunes. Toma, aquí le entrego el disco, llenamos unas categorías, me fui. No supe el disco nada. Físico. Sí, el disco físico. Yo no el supe cartoncito. Nada. Yo no supe nada. Pasa el tiempo y estaba en Guatemala por un tema de trabajo y me entró un mensaje de Benny Facone, me dice, llámeme urgente. Y yo, ¿sabe qué pasó, verdad? Digo, ok, perfecto. Entonces lo llamo y le pregunto, Benny, ¿todo bien? Sí, no sé qué. Me dice, mira, quiero contarte algo. Me dice, no es que esté nada fijo, nada más quiero contarte algo que me pasó, me pareció increíble, pero para que lo sepas y te sientas orgulloso. Estaba en la comisión de los Latin Grammys. Él, ¿verdad? Porque él era jurado de las categorías. ¿Vos no sabías? No, yo no tenía ni idea. O sea, él estaba y tampoco él esperabas escuchar por partes. Él estaba en las votaciones. Ajá. Y entonces estaban como en una sala reunidos y dice, bueno, vamos a ver mejores categorías, grupo, rock, pop, no sé qué. Y entonces me dice, llegan los últimos 15 elegidos, los pone en una mesa y cuando llegan a los 8 finales, algunos de los que están ahí en la mesa pueden decir, yo quiero poner en un disco adicional porque le pareció que era sobresaliente. Sí. Me dice, aunque usted no lo crea, apareció un mae de Brasil que se llama Tom Gómez, que al día de hoy yo no sé cómo, y dice, yo quiero proponer este grupo, y puso el disco de Por Partes en la mesa. Wow. ¿Quién le dio el disco a Tom Gómez? No tengo la menor idea.
Y entonces, me acuerdo que él le dice, alguien de los que está aquí presentes en la mesa trabajó en ese disco, y levanta la mano, ven y dice, ¿y yo? Ok, levántese y salga de la sala, usted no puede estar aquí. Claro. Y entonces me dice, te llamo para contarte que estabas entre los últimos 8 y el disco tuyo apareció ahí. Eso no quiere decir que vaya a pasar nada. Sí. Pues ya era una duda. Pero para que te sientas orgulloso de que estaba por ahí, yo le dije, pucha, wow, ¿verdad? Qué bueno. Y además que te llamara él para decirte eso, claro, ¿verdad? Impresionante, bueno, buenísimo. Resulta ser que entonces le digo yo a Roberto, el manager, le digo yo, Roberto, vámonos a Miami. Porque si el disco queda nominado y anuncian ese día, los nominados deberemos estar ahí. Sí. Pero vacilando, claro. Decimos, no creíamos que hagamos, de verdad de corazón te lo digo, no creíamos que íbamos a salir nominados. Y nos fuimos ahí en ese viaje. Si cuento lo que nos pasó en el viaje, con todo el montón de señales y cosas locas que nos pasaron, salimos mañana a las 5 de la tarde, ¿verdad? En el programa radio. Pero bueno, en resumen, estábamos en un hotel en South Beach, ahí cerca de donde era la ceremonia en vivo con Univision y no sé qué. Sí. Y si los nominados son, y sacan algunos cuantos. Era el anuncio en ese momento. Era el anuncio, es como una conferencia de prensa. Sí, ¿okay? Exactamente. Y entonces después dicen, en la página principal se van a ir abriendo las categorías. Nosotros agarramos la computadora y le damos refrescar la página y le damos hasta que sale la categoría, comenzamos a bajarlo y yo le decía a Roberto, mae, no baje rápido, para ir viendo uno por uno, ¿verdad? Como para ir viendo poco a poco, que no se nos vaya a brincar. Exacto. Entonces sale, primer nominado decía La Quinta Estación, hijo de pucha. Grandísimo. Sí, muy bueno, muy enormes, bueno. Enormes. Segundo nominado, Jarabe de Palo. Tremendo. Tercer nominado decía Miranda, yo qué será esa carajada, no sé, bueno, muy bien, y hoy por hoy famosísimo. Cuarto nominado, Jesse Joy. ¿Esto era el año? Es 2006, 2007. Okay. Y yo, ¿quién será Jesse Joy? ¿Quién sabe? No teníamos ni idea quién era, imagínate, hoy que son famosísimos. Y a donde vemos el último nombre decía Por Partes, usted no se imagina. Bueno, corríamos por el hotel. Roberto salió de la habitación del cuarto, una señora estaba limpiando, la abrazaba, pegaba, brinco, una señora salvadoreña, decía, ¿qué les pasa? Se volvieron locos. Y le decía, es que está nominado. ¿Nominado qué? Le decía. Sí, no tenía ni contexto de nada. Era como cuando la gente se gana la lotería. Fue un vacilón. Entonces salimos corriendo, te digo, eran como las 8 de la mañana. Eso es frente a la playa, es un calor caminamos 4 cuadras donde era el lugar. Y llegamos, estábamos todos sudados, ¿verdad? Y entramos al lugar y conocimos un montón de gente. Y cuando nos volvemos a ver, Roberto, yo le digo, Roberto, se nos olvidó vestirnos, vea la facha en la que andamos. Así como una t-shirt, una panta, chancletas. Sí, como estaban en la habitación del hotel. Sí. O sea, como si anduvieran de verdad por Ocean Drive ahí caminando en fin de semana. Fue un vacilón, ¿verdad? Y entonces, de las historias más lindas, y la recuerdo con mucho cariño, es la llamada cuando fuimos a la ceremonia, los Latin Grammys en Las Vegas, con Manuel Peña, 3 horas antes de la ceremonia, donde me llama para desearme que nos fuera muy bien. Y me dijo, ¿te acuerdas el día que en mi oficina me dijiste que solo el tiempo nos iba a decir quién tenía la razón o quién no? Me dice, el tiempo te dio la razón. Qué dicha, que no me hiciste caso, qué dicha que seguiste tus sueños, tu corazón, y hiciste lo que tenías que hacerme, y por eso estás hoy en Las Vegas. Qué maravilla. Eso fue así como, wow, ¿verdad? Bueno, ¿y la ceremonia qué tal? Bien, lo más lindo realmente no es la ceremonia que televisan, sino que hay una celebración especial para que la gente que no sabe, ¿verdad? Que se llama la persona del año, ¿verdad? El Person of the Year, que lo hacen una noche antes. Y es una serenata, como ir a una boda grande, claro. donde hay como 400 personas y el homenajeado era mi artista favorito, que es Juan Luis Guerra. No, y entonces, un montón de artistas famosos le hacen una serenata a Juan Luis Guerra cantando las canciones de Juan Luis Guerra a la versión de ellos. Y entonces, imagínate. Sí, estabas cumpliendo muchos sueños ahí a la vez. Los top de los top, y ahí estaba Juan Luis Guerra, como estar aquí vos. Sí. Fue espectacular, fue algo muy especial. Bueno, lo disfrutaste, sí, eran muchos sueños cumpliéndose a la vez. Sí, chivísimo. Me alegra mucho escuchar estas historias, Macho, porque de verdad creo que no mucha gente las conoce. Este espacio es rico por eso, ¿verdad? Porque además de hablar de una canción o de un disco, se habla de lo que tal vez no se cuenta y todas las cosas que también una banda o un artista tiene que pasar para llegar a donde está y que además a veces hasta se vuelven jocosas también. El tiempo se nos ha ido demasiado rápido y sí decías, no, al contrario, más bien esto me da pie para que no sea el único programa que hagamos con vos en algún momento. Y bueno, queremos escucharte también. Gracias. Antes de ir, vamos a escuchar a Macho. ¿Será que se escuchan estos audífonos? Creo que no se escuchaba. O hay que tocar algo aquí. Ok. ¿Dónde estás? Estoy en este. Estamos en vivo. Ya, ahora sí. Ok, claro. Lo tenés acá.
Vamos ¿Cómo está? Sí, muy fuerte, ahí, Macho, ¿no? No, está perfecto ahí. Voy a bajar un poquito esto para que se escuche la guitarra, ¿está bien? Al final, ok, dale. Sí, es que... Vamos a escuchar a Macho con lo que a él le plazca compartirnos con su guitarra. ¿Cuál era alguna todo el disco? Que te acuerdes. Todas. No, empecemos si querés Consentir, que fue la que ahorita... Consentir, bueno. Sí, okay. o ¿qué te parece? No, ¿O querés empezar más suave? Podemos comenzar más suave. Okay. Vamos a ver cómo me va. Aquí vamos a ver. Sé que una vez más estoy equivocado y que vivir sin ti me tiene destrozado. No puedo más con esta historia y al recordarte llora la memoria. Recuerda todo nuestro pasado, una luna que refleja todo lo que soñamos. No puedo seguir viviendo así, ni aceptar todo lo que perdí. No ha sido fácil no verte a mi lado, mi almohada es testigo de lo que he pasado. De verdad. Es la dueña de mis ojos y de la naturaleza y de todos esos mares y montañas que florezcan. Es la dueña del silencio, todo ruido que provenga de la tierra o el espacio. No se escucha si no es ella, ella. Ella es la dueña. Llevas clavado en su pecho su tataje de sirena, que cuando sale del agua se convierte en primavera. Es la dueña del silencio, todo ruido que provenga de la tierra o el espacio. No se escucha si no es ella. Ella es la dueña. Ella es la dueña de mis ojos y mi corazón. Ella es la dueña de todo lo que está en mi interior. Ella es la dueña. Ven y dame más de tu calor. Ella es la dueña. Quiero que me explote el corazón. Qué grande, Macho, qué grande. Un aplauso desde la casa, desde todo lado. Maravillosa sección musical. Creo que para el cierre podemos hacer algo parecido también, si te parece. Claro. Ahorita, dentro de un ratito, vamos a ir a un corte. Vamos a la pausa, Rodo, y a la vuelta venimos con más de esta maravillosa entrevista con Marco Salazar, Macho Salazar de Por Partes, que hoy nos acompaña acá en Extra Radio y también en El Sonido de Mi País. A la vuelta, más de Macho y de Por Partes. Claro que sí. No me voy a contener. Si el comienzo fue un fracaso, estar contigo es mi placer. Ver conforme pasan las noches, es el intenso dolor. Mira cómo pierdo la vida, que la noche es más lenta. Estoy sintiendo
pedacito de ella. Mira. Maravilloso. Ahora sí, yo creo que ya descubrimos el asunto. Creo que ahí ahora tu voz la escuchas bajita. ¿Sí? Sí, ¿crees que te suba un poquito? Se puede un poquito. Aquí lo estoy subiendo, La guitarra menos, es la voz. ¿Se puede o no? Sí, bajémosle al micro de guitarra, que sería el... Se puede un poquito. Ahora sí, ya. El 5, ahí estamos. El 5 bajito, voz arriba. Sí, está perfecto. Ahí está bien. Más, bájale un pelito el volumen nada más. Ahí. Un poquito menos. Ahí está perfecto. Ahora sí, ya. Ahora sí estamos como en estudio así. Full. Ahora sí, Macho, vamos a empezar de nuevo. Ok, está bien. Bueno, 2:48. Sí hay que decir que muy lamentablemente el tiempo hoy no nos ha jugado en contra. El tiempo es el tiempo. Nosotros somos los que hemos estado en sobre disfrute con esta conversación. Macho, hoy por hoy no estás bueno, bien lo decías, no estás activo en la música. Por lo menos comercialmente, hablamos de por partes, haces algunas cositas musicales más personales. Sí. Pero ¿qué opinión te da la música nacional en este momento en el que estamos con la digitalización, con el escenario musical que hay ahorita entre artistas, bandas y demás, y el apoyo de la sociedad costarricense? Bueno, vamos a ver, yo creo que ahí se cumple esa frase que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Eso siempre es normal. Es muy difícil, ¿verdad?, pensar que alguien pueda sacarle el estadio tal vez en un país en donde no hay masa crítica, ¿verdad? Estamos hablando que es un país pequeño, es un mercado pequeño. Cuando es un mercado más grande hay más oportunidades. Creo que hay muy buenas propuestas, muy buenas propuestas. Hay gente talentosísima aquí, digamos. He escuchado cosas nuevas que me encantan. Diría que la calidad del producto sí está. Sí, claro. ¿Verdad? Creo que cuando yo estuve activo en la música no existía Spotify. Ajá. De acuerdo, entonces eran otras reglas. Obviamente no voy a mencionar como emisoras viejas, pero bueno, ya no existe, no importa, entonces tal vez podemos decirlo. En mi época habían dos cosas que eran un parámetro para rock nacional, era 90.7 Universal. Estamos hablando de hace muchos años, ¿verdad? Más de 30, ¿no? Sí, exacto, prácticamente. Poder sonar una canción era como, wow, sonamos ahí, ¿verdad? Y las bandas más pequeñitas de Radio U, o sea, eso es lo que había en su momento. Pensar en llegar a las radios principales se requería todo un equipo de promoción, ¿verdad?, un apoyo, etcétera. Hoy los artistas tienen más acceso a tener canales para poder comunicar, ¿verdad?, lo que hacen, sus contenidos, pero también hay más competencia porque hay más accesibilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que la gente tiene que hacer? Es tratar primero de hacer lo que brote del corazón. No pensar en que tengo que hacer esto para pegar, sino que sea algo genuino, porque las generaciones muy jóvenes tienen esa capacidad de ver cuando algo huele a mentira o cuando algo es de verdad. Eso es importante. Tiene que ser auténtico, tiene que ser sincero. Y luego lo otro, ser muy disciplinados y trabajar mucho. O sea, no parar de crear. La música no es como ganarse un boleto de la lotería donde pegaste un hit y ya lo hiciste. La mayoría de gente con la que compartimos en algún momento, que hoy por hoy ya son artistas consolidados y conocidos, uno se llevaría una sorpresa grande de que tal vez no tienen ni la cuenta del banco llena de plata, ¿verdad?, ni son las personas más sobradas en todo, gente que trabaja muy duro, ¿verdad?, y que tienen que andar montados de gira y tocando y promoción y todo mientras. Entonces, así como un doctor quiere ser el mejor, ¿verdad?, y tiene que estudiar y prepararse para hacer una cirugía, el músico que lo quiere hacer profesionalmente tiene que hacer lo mismo, solo que en la música. Y saber que esto es un trabajo, ¿verdad?, si se quiere dedicar a eso. Si quiere que sea su trabajo, claro, su vida. Claro, y hacerlo profesionalmente y hacerlo lo obvio, no llegue tarde, ¿verdad?, no queme puentes, sea amable con todo el mundo, ¿verdad?, trate de ser profesional, trate de compartir siempre con otras personas, ¿verdad?, reinvéntese. Yo siempre les digo, abúrrase para que se pueda reinventar. Es bueno, ¿verdad? Es bueno y es necesario. Sí. Eso es lo que te diría. Sí, creo que hay mucho talento y hay géneros nuevos también, ¿verdad? Hay géneros nuevos que tal vez están también haciendo muy bien las cosas en su sonido y en su estilo, y que eso también al final es bandera costarricense, y eso también pone en la escena global, si se quiere, un buen trabajo musical costarricense, como ha pasado y como puede que siga pasando, por supuesto. Macho, hablábamos hoy de los inicios también de Por Partes, pero hoy por hoy, ¿cómo recordás el proyecto como tal? Obviamente es amor puro lo que tenés por Partes. Sí, claro. Sí, pero hoy que no está despierto, ¿qué sensación te genera? Por ejemplo, cuando te invité a este espacio para hablar de vos y hablar de Por Partes, por supuesto, ¿qué pasa? Te voy a ser sincero. Bueno, primero,
gracias por la invitación, de todo corazón. Me parece muy lindo poder pues, compartir un poco del pasado, de lo que hemos hecho nosotros. Obviamente brota un montón de sentimientos. Yo tal vez diría que hay gente que se queda con pendientes, como cuando la gente dice, es que yo siento que me faltó algo. Yo lo que te podría decir es, en el segundo disco específicamente, en el Solo Paz, fue tan intenso todo lo que hicimos y lo que tratamos de hacer para mover el proyecto fuera del país, sabiendo que Costa Rica era un mercado pequeño y había que hacer algo. Nos quemamos hasta el último cartucho, entonces no nos quedó nunca la duda. Hoy por hoy te podría decir que lo que hicimos, fuimos súper bendecidos, hicimos un montón de cosas muy lindas, que las disfrutamos, viajamos, tocamos afuera, compartimos con gente muy famosa. Es más, por ejemplo, recuerdo en el Saprissa abriéndole a Juanes que nos tocó hacer una versión de Mira con A Puro Dolor de Ángel López del de Son by Four, y la tocamos en vivo y fue chivísima, la tengo grabada, ¿verdad? Y son como cosas que uno dice, o sea, Ángel es un tremendo cantante, o sea, haber hecho un medley ahí en vivo con él. Él estaba ahí también. Claro, o sea, nosotros abrimos el concierto y lo convencimos de que cantara con nosotros la última canción y pegamos Mira con A Puro Dolor de Son by Four. Súper. Digo, eso fue chivísima. O sea, tocar Festival Imperial, interesante. Sí, lo recuerdo. Tal vez no el concierto más lindo, pero interesante. Sí. ¿Verdad? ¿Cuál ha sido el concierto más lindo? El concierto más lindo que hemos tocado, posiblemente, de los más bonitos. Es que abrir conciertos no son los más lindos. Porque abrir conciertos nunca te prestan el equipo completo, ni te dan la misma potencia, volumen, ni nada. Entonces vas con las de perder. El concierto tal vez más potente que hemos tocado, que lo tengo un pedacito grabado, que fue impresionante, fue cuando tocamos con Hombres en Palmares. Eran como 50,000 personas. En la explanada del domingo. Del domingo, concierto de domingo. Como a nivel potencia que uno diga, o sea, wow. Te diría que ese concierto bueno, hay mucha presión, ¿verdad? Y se coreaba la música también. Sí, pero hay mucha presión porque la gente se pone concha. Si usted baja el beat y baja eso, lo bajan de un botellazo. Palmares es complicado. Sí. Bueno, ya no existe, pero... Cuando era, sí. Fue muy complicado para mucha... Ese fue muy bonito. Sí. Hubo uno que hicimos lindísimo en Flamingo una vez en el atardecer en la playa, con toda la playa llena, gratis. Y no sabemos qué iba a pasar, y cuando nos dimos cuenta un mar de gente cantando, bailando, chivísimas. Bueno, y es que te voy a decir, por partes en sí, en su sello, o sea, en su estilo, tiene una vibra muy buen ride, muy buena vibra, muy positiva. Gracias. Y escuchás, por ejemplo, canciones, voy al disco Solo Paz, por ejemplo, canciones desde jocosas en experiencias, ¿verdad? El carro que se queda varado, cuando abrieron la puerta a los suegros y estaba, ¿verdad? El chico con la chica, y entonces hubo que esconderse y todo lo demás, pero al final son vivencias, creo que público joven adulto las ha vivido, las hemos vivido, y además se identifican, pero al final todo el disco, por ejemplo, habla de siempre estar bien. Sí, siempre ha sido positivo. Obviamente. Sí. Y creo que eso es muy tico también, ¿verdad? Sí. Y eso es muy buena vibra. Por eso te decía, el estilo y ese sello que tiene por partes definitivamente manifiesta esto para sentirse bien. Si ustedes recuerdan todo o parte de lo que Macho nos ha contado de sus canciones, las canciones que gratamente hemos escuchado esta tarde, y quieren revivirlas, todo este material está en Spotify. Y sí, dirían unos, mira, en una radio diciendo Spotify, hoy es una realidad, Macho. Es una realidad, sí. Si usted quiere escucharlas en una radio que programe la música nacional, hágalo. Pero también tiene la oportunidad de escuchar digital, y es absurdo no mencionarlo. Sí. La idea es que vayan a escuchar la música de por partes, que queda ahí en el registro y en la memoria colectiva, y también pues a escuchar la música, la voz de Macho, que hoy nos acompañó acá, y que yo creo que bueno, la vida también lo premia a uno con experiencias muy bonitas. Aquí hago un paréntesis gigante, y bueno, mi primer trabajo en radio en el 2000, entre 4 y 5, 2005, en una radio nacional, y ahí empecé a escuchar a por partes. Qué buena nota. Una vez llegaste a esa radio, a una reunión de programación, y fue un honor verte de lejos. Qué buena nota. Y hoy por hoy estamos conversando. Entonces lo que te quiero decir es que la vida al final también da experiencias muy bonitas. Macho, muchas gracias. Hombre, muchas gracias por el rato. A vos las gracias, y yo quiero extender mi agradecimiento no solo a vos, sino a cada una de las personas que nos abrió la puerta. Los promotores, los programadores de la radio, los locutores. Hice grandes amigos, y conocí gente muy especial. Al final esto es un esfuerzo que se hizo con tanta gente, no era un proyecto mío, ni mucho menos. Todos mis compañeros de grupo con los que compartí, con cada uno de ellos, los que
estuvieron los que desertaron, que también no importa, tenían sus otros proyectos. Todos dimos un granito de arena y disfrutamos mucho de lo que hicimos. O sea, hoy por hoy lo recordamos con cariño. No hay ninguna historia fea que uno diga, todo estuvo muy bien. Todos crecimos, aprendimos, éramos muy jóvenes también cuando arrancamos. Incluso otros grupos que crecieron con nosotros en nuestra época, nuestros compañeros de equipo del otro lado, teníamos 2 bandas. Una era Cadejo, era como la otra que estaba con nosotros, tureando siempre. Y después más adelante estuvo Le Pop, ¿verdad? Que tenemos grandes amigos ahí también. Entonces, bonito. Y luego hay otras generaciones que estaban, bueno, detrás de nosotros y unos más adelante, ¿verdad? Con los que aprendimos mucho también. Todos crecimos escuchando a Bernal Villegas, por ejemplo, que es tremendo músico, ¿verdad? Lo tuvimos acá también. Es un tipazo, sí. Bernal. Y Marta, muy talentosa también. Sí. Gandhi fue un grupo que estuvo en nuestra época, Evolución, Bruno Porter. Habían tantos grupos, ¿verdad? Que nos gustaba. Índigo, chivísima era. Bueno, te cuento así que con Valerón conversamos esta mañana para ver si en próximos días también. El famoso Munra. Ajá. Yo le decía Munra y él me decía Plumacho. Plumacho. Qué bueno. Sí, bueno, sí, es un chavalazo. Amistades, anécdotas de la música nacional que son muy bonitas. 2:58 minutos, Macho. Ya se nos va el tiempo. Se nos va. Gracias de verdad por venir, porque sé que además tenés 5 proyectos caminando a la vez. Y gracias por sacar el rato y de verdad, ya con esto nos vamos. Me costó contactar a Macho, no por Macho, sino porque no daba con alguien en común o con el número y como tal, y teníamos la expectativa de si iba a tener el tiempo de poder venir, no por nada negativo, sino porque su vida es muy movida y porque hoy por hoy no está ni de gira ni de promoción, entonces de repente podría existir la duda y aquí lo tuvimos esta hora completa. Nos vamos con esta canción. Gracias. Muchas gracias. Macho Salazar de Por Partes en Extra Radio, el sonido de mi país. Manecillas que llevan tiempo y vuelve a suceder. Epidemia global, capitalismo hay que vender. No quiero estar contigo hasta el olvido. Desde hoy se muere este vacío. Sentir que lo bueno es lo que te hace respirar. Sonido de mi país, un programa especial en